Queridos amigos, buen día. Bueno, hoy vamos a comenzar con una serie de mensajes que en la realidad consideramos importantes para nuestra evolución espiritual. Y vamos a denominarlos algo así como empujando los límites. Un poco la idea es forzarnos a nosotros mismos a empujar los límites a los que estamos acostumbrados, a los límites de conciencia, a los límites de pensamiento, para comprender un poco más de nuestra realidad cotidiana, para comprender un poco más de todo esto que nos rodea. En la realidad el principal tema del día de hoy va a ser algo que hemos encontrado en todas nuestras actividades de sanación, nuestras actividades de biodecodificación y una serie de servicios más que prestamos. Algo que hemos encontrado que es la base de la mayoría de los problemas hoy por hoy, de la mayoría de los problemas emocionales y por lo tanto la mayoría de los problemas fisiológicos. Y así es que entenderemos poco a poco que la sanación más importante y la mejor sanación hoy por hoy no es una sanación química, sino que en general es una sanación energética, porque todo aquello que nosotros consideramos energía es lo que está involucrado en lo que vamos a conversar. Vamos a hablar entonces del transgeneracional, eso que hasta ahora hemos llamado el transgeneracional, pero que es bastante más que eso, bastante más. Tanto más que estamos revisando esa denominación de transgeneracional. Obviamente sigue teniendo esa denominación, sigue teniendo esa importancia, pero hay mucho más involucrado, cosas que nos hemos ido dando cuenta poco a poco a lo largo de todas las innumerables consultas que hemos hecho. Siempre está detrás el transgeneracional, pero tal vez un transgeneracional que muchos no consideramos. Por lo pronto yo mismo no lo consideraba tanto. Poco a poco lo voy comprendiendo, se me va brindando la información, voy accediendo a la información, accediendo a comprender la maravilla del funcionamiento de este sistema. En general, lo que podemos comenzar a decir es que este video o alguno muy similar va a ser parte prácticamente obligatoria y previa de todas nuestras consultas de sanación, sin lugar a dudas, porque hemos detectado que más del 90% tiene origen en problemas transgeneracionales. Y acá, como dijimos, este va a ser un video de la serie de Empujando a los Límites. Y acá vamos a empujar un poco los límites entonces por primera vez. Y lo que es importante es comenzar comprendiendo cómo es ese sistema transgeneracional, que ya lo hemos hablado en otros videos que ustedes pueden encontrar en este mismo canal, como qué es ser el doble de un familiar, qué implica ser el doble de un familiar y una serie de cosas más. Pero es mucho más que eso. Siempre explicamos en todas nuestras consultas que en general esto podríamos decir que comienza así. Cuando nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de concebir un hijo, vamos considerando cómo quisiéramos que fuera ese hijo. Y ahí obviamente las consideraciones son
impresionantes, porque lógicamente quisiéramos que fuera lo mejor del mundo, quisiéramos que fuera prácticamente sobrenatural, que mi hijo sea perfecto, que tenga absolutamente todo lo que tiene que tener y todo aquello que consideramos lo prepararía para la vida, para ser exitoso en ella. Esto no es tan fácil, obviamente, es bastante complejo. Entonces podríamos decir que lo que nosotros hacemos más habitualmente, estamos hablando del subconscientemente, o sea, nuestro 93%, no nuestro 7% racional. Lo que hacemos habitualmente es revisar en nuestros ancestros quiénes eran las mejores personas o las más importantes para nosotros o las consideradas por nosotros más importantes, si es que las conocemos, y si no, nuestro propio clan familiar, a quien consideró más importante. Porque lógicamente este es un sistema hermoso, es maravilloso, y lo que apunta con todo eso es encontrarnos con lo mejor de nuestro clan de sangre, de nuestro clan genético, y yo vendría a decir de nuestro clan akáshico ahora también. Identificar lo mejor de nuestro clan y continuar a través de nuestro hijo la evolución de la sangre, la evolución genética del clan, la evolución genética de esa familia akáshica, lógicamente. Producimos entonces normalmente lo que llamamos en los otros videos un doble de ese familiar. O sea, lisa y llanamente lo vamos a crear a su imagen y semejanza. Como dicen las escrituras, creado a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir con esto? No es un pequeño detalle, es realmente creado a su imagen y semejanza. Y si yo me pidieran la explicación de esto, les diría que genéticamente lo que estamos haciendo, aquella madre encargada de la gestación de ese niño, es lisa y llanamente seleccionando la genética proveniente de ese personaje que hemos decidido duplicar en cierta medida, seleccionando la genética para aplicársela a nuestro hijo en gran proporción, en la mayor proporción posible, de una manera extremadamente eficiente, porque es algo que lo hace el subconsciente y lo hace de manera perfecta. Eso es la explicación genética que Mendel se devanaba los sesos en explicar como recesivos y dominantes y una serie de cosas. Y de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta que es mucho más que eso. Porque en general yo genero un doble, como yo digo siempre, de mi abuelo Antonio, si se llamara, porque consideraba que de repente mi abuelo Antonio era un personaje extremadamente importante dentro del clan familiar. Y yo genero un doble de ese abuelo Antonio, porque era el mejor, el más protector, el más afectivo, o tal vez el más evolucionado en conciencia. Y yo genero un doble de ese para que continúe su evolución en nombre de ese clan familiar. Y como pongo siempre el ejemplo, de repente ese abuelo Antonio había participado de la Segunda Guerra en Europa, después había venido a Sudamérica, había sido exitoso aquí en Sudamérica, pero había recibido un balazo en Europa en la pierna derecha, y por eso él arrengó su existencia a partir de ahí. Y mi hijo nace perfecto, no tiene ningún inconveniente, es totalmente sano y es doble de ese abuelo Antonio. Pero a los 2 años tiene un percance en las hamacas
y cae y se fractura la pierna derecha y nadie lo asocia con el abuelo Antonio. Y a los 5 años o a los 6 años tiene otro accidente, otro problema y vuelve a lesionarse su pierna derecha. Por ende, en muchas etapas de su vida replica la vida del abuelo Antonio en cuanto a la lesión de la pierna derecha, porque lógicamente tiene la función, como hermoso que es el sistema, de evolucionar todos los conflictos que aquel abuelo Antonio, uno de los mejores de la familia, todavía no había evolucionado en conciencia. Y mi hijo los reitera para así evolucionarlos definitivamente. Y nadie asocia en principio los problemas de la pierna derecha con los del abuelo Antonio. Si después algunos familiares que conocían al abuelo Antonio van asociando formas de conducta o poses de mi hijo con las del abuelo Antonio y van comprendiendo que hay algo más, que no es solamente una casualidad. No hay casualidades, no existen las casualidades, no existe el azar. Ahora, si me pidieran una explicación un poco más esotérica, yo les diría, como alguien me mencionaba el otro día y me decía con mucha lógica, Brian Weiss en uno de sus libros dice lo mismo que tú decís. Y yo estuve un buen tiempo buscando a ver en qué libro decía eso. Si me preguntaran si me pidieran una explicación un poco más esotérica, no tan genética, les diría que mi hijo, en ese caso, tendría una parte del alma del abuelo Antonio, que no tiene ninguna diferencia con lo que les dije antes, porque en la realidad el alma está radicada en ese 70% de ADN basura que dicen los científicos. Los científicos dicen que el 30% del ADN es el que contiene el genoma y el 70% es ADN basura, que no sirve para nada, cosa que en la naturaleza no existe, no hay nada basura que no sirve para nada. Ya muchos científicos se están retractando de eso y están explicando que no pueden detectar lo que hay en ese 70%, pero que sí hay algo que es importante, pero que nadie comprende. Y lo que hay en ese 70% es, en algunos aspectos, para algunos podría llamarse el alma, para otros podría llamarse el akasha, la información akáshica, una información extremadamente importante que algunas personas pueden acceder, como ustedes saben, ayudándonos a comprender algunas cosas. Para muchos de ustedes que ya se hayan hecho algún registro akáshico, van a comprender muchas cosas de su pasado o de vidas pasadas. Porque de esto estamos hablando. En la realidad lo que termina siendo el transgeneracional en la mayoría de los casos es el hecho de que genéticamente compartimos una parte del alma, del akasha, de la información del abuelo Antonio, y es por eso que es perfecto nuestro relacionamiento con el abuelo Antonio. Y además obviamente tenemos la información de los conflictos del abuelo Antonio que obviamente estamos llamados a superar en esta vida. Lógicamente, como siempre explicamos, tenemos 4 formas más importantes de generar un abuelo, un doble del abuelo Antonio.
damos un nombre a que nuestro subconsciente de manera perfecta lo haga nacer más o menos 7 o 10 días, hasta 10 días de la fecha de nacimiento del abuelo Antonio. Que nuestro subconsciente en manera perfecta también lo haga nacer hasta 7 o 10 días cercano a la fecha de la concepción del abuelo Antonio, o sea, 9 meses antes de la fecha del abuelo Antonio, o 9 meses después de la fecha del abuelo Antonio, lo que obviamente quiere decir que nosotros concebimos a ese hijo en el cumpleaños del abuelo Antonio, con unos días de diferencia, y en general sin ningún día de diferencia. En general solamente son problemas humanos, de intervención humana, los que cambiaron ahí unos días, se adelantó, se atrasó y alguna cosa más. Y en la cuarta opción, en general, lo hago nacer en la fecha de la muerte del abuelo Antonio. O sea, en realidad 4 formas muy sencillas. La primera es el nombre del abuelo Antonio, que no solamente es el nombre desde el punto de vista de un homenaje, sino que implica toda la transferencia genética del abuelo Antonio, porque yo el nombre ya lo tengo decidido antes de concebir a mi hijo, por más que racionalmente piense que hasta último momento estoy pensando un nombre. Lo hago nacer en la fecha del abuelo Antonio, lo hago nacer 9 meses antes o 9 meses después de la fecha del abuelo Antonio, o en la muerte del abuelo Antonio, si es que la muerte del abuelo Antonio fue intempestiva y una muerte no justificada desde ningún punto de vista, que no me permite hacer el duelo con libertad, y yo pretendo hacer ese duelo después, tal vez a través de mi hijo, que lo tengo aquí en casa, y con tranquilidad puedo hacer el duelo de aquel abuelo que de repente era como un segundo padre, y que yo no pude realizar ese duelo con tranquilidad y con efectividad para mí mismo. Obviamente nosotros sabemos que este sistema existe, subconscientemente lo tenemos claro, y aquí es donde intervienen otras cosas, porque aquí es donde empezamos a comprender que este sistema es mucho más que eso, que este sistema refleja automáticamente todo aquello que los humanos hacemos, que desde el punto de vista esotérico vendría a decirse que prácticamente reencarnamos en clanes familiares o en familias akáshicas. Ahí es donde está la información de todo nuestro pasado, que es interminable, que es eterno, que es enorme, una información enorme. Por eso la mayoría de los inconvenientes que tenemos, en muchos casos, hoy por hoy que estamos evolucionando nuestro ADN, que obviamente, como dicen los científicos, no está utilizado en más de un 30%, no está activado, si quieren decir así, en más de un 30%, estamos comenzando a activarlo un poco más, cada vez un poco más. Y ese es el gran cambio a partir del 2012. Ese es el gran cambio que está sucediendo con nosotros. Estamos recibiendo la información para activar el ADN más allá de ese 30-33% que tenemos activado. Miren qué número, 33%. Entenderán entonces ahora por qué ese 33 está en tantos lugares, y es un número maestro, extremadamente poderoso en demasiadas cosas. Demasiadas cosas están vinculadas con ese 33.
desde la edad de Cristo hasta los 33 grados masónicos, hasta nuestras vértebras, hasta muchísimas cosas más, están vinculadas con ese número 33, que es el máximo de la activación hasta el 2012 de nuestro ADN. Por eso es, por ejemplo, en la masonería, el mayor grado accesible por un participante de esta comunidad, el mayor grado de elevación, el mayor grado de iluminación, el mayor grado de ascensión en conciencia que se puede lograr en la masonería es el grado 33, porque es el máximo de activación de nuestro ADN hasta el año 2012. Desde el año 2012 en adelante ya hay una activación abierta para aquellos que evolucionan en conciencia, como todos ustedes, que por algo están accediendo a este video y que están haciendo un esfuerzo por evolucionar en conciencia. Hay una posibilidad de activar el ADN hasta un 44%. El siguiente número maestro no específicamente definido todavía. De esa manera, ustedes pueden comprender que las cosas van cambiando de una forma muy poderosa. Y está claro que la información para permitir, por ejemplo, esa transformación del ADN, proviene de muy allá, proviene de allí donde todos los indígenas de la tierra decían que provenía. Proviene de nuestro Dios Sol. Estamos hablando de información vibratoria exclusivamente. Y proviene también de donde todos decían, todas nuestras antiguas civilizaciones, aquellas que reverenciamos, los egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, las civilizaciones norteamericanas, las civilizaciones de Nueva Zelanda y Australia, las más antiguas, aquellas que reverenciamos por su sabiduría, todas decían que la información provenía del Sol central de la galaxia y que el cambio iba a ser en el 2012. Y el cambio fue en el 2012 y la información sí proviene del Sol central de nuestra galaxia, aquel que todos entienden que es el Sol de Alción, el Sol de las Pléyades, que transmite esa información, el Dios Sol de nuestros ancestros, transmite esa información a nuestro Dios Sol, al que todos nuestros ancestros indígenas reverenciaban como origen de la vida y como comunicación con lo supremo. Transmite la información al astro más grande de nuestro sistema solar, a la masa mayor de nuestro sistema solar, nuestro Sol. Y nuestro Sol, lo que los científicos llaman por radiación, la transmite a todo el sistema solar y la Tierra la recibe en sus, miren lo que les voy a decir, en sus rejillas interpersonales que hemos mencionado en varios videos, la rejilla cristalina, la magnética y la de Gaia. En sus rejillas interpersonales la recibe por lo que nosotros aquí llamamos inductancia, la recibe por inductancia y nos la transmite a nosotros si queremos, porque somos un planeta de libre albedrío. Si queremos, recibimos esa información. O sea, la información está disponible en las rejillas de la Tierra, la recibimos
si estamos, como ustedes, abiertos a la nueva información, abiertos a comprender, abiertos a una nueva conciencia, recibimos entonces la información desde la rejilla para nuestra evolución. Y adivinen cuál es la información que se está transfiriendo entonces desde el Sol de Alción a nuestro Sol, del Sol de nuestro Sol a la rejilla terrestre. Activar el ADN hasta un 44%. El nuevo salto de conciencia que todas aquellas civilizaciones tenían claro que iba a ocurrir a partir del 2012 si la humanidad era capaz de salvar ese obstáculo del 2012, si la humanidad era capaz de evolucionar en conciencia lo suficiente como para evitar su propia autodestrucción, como ha ocurrido tantas e innumerables veces en la historia para atrás. La información está ahí, velada por muchos, velada por la vieja energía, por quienes manejan, por quienes quieren tener las majadas bien armadas, quienes quieren tener a los hombres en rebaño. Está por ahí la información de aquellas civilizaciones muy antiguas que se autodestruyeron muchas veces. Inclusive está por aquí también la información en ese Akasha muchas veces. Y esa información también es la que muchas veces pesa en nuestra propia vida, con dolor, porque fue una información de vidas complejas, de vidas duras que no evolucionaron más allá de lo que nosotros habíamos evolucionado hasta el 2012, o sea que prácticamente en vidas en las que el hombre poco menos había aprendido cómo matarse con mayor eficiencia y nada más. Recién a partir del 2012, como decían los aztecas y los incas a la perfección, recién a partir de los mayas, por supuesto también. Miren qué nombre, los mayas, que vienen de Maya, Pléyades. Los mayas decían también que a partir del 2012 iba a ser entonces la nueva era, la era de la iluminación, la era del conocimiento, la era del progreso en conciencia, del crecimiento en conciencia. Entonces, como decíamos, vuelve a ser extremadamente importante comprender que el transgeneracional que íbamos manejando hasta ahora es mucho más que eso. El transgeneracional es prácticamente compartir el alma con alguno de nuestros antepasados. Y lo que es más complejo entender todavía para quienes somos 3D, que yo ya lo he podido comprobar y vivir a lo largo de las innumerables consultas, es que podemos compartir en vida, como dice Brian Weiss, nuestra alma en experiencias que son temporalmente similares o que se comparten temporalmente en la misma línea de tiempo, pero que comparten también información álmica, información del otro 70% del ADN, akáshica, si quiere. Porque toda esta información está en todos lados, no hay duda que esto es así. Nosotros somos concebidos, como decían también las antiguas culturas, lo dice también obviamente todos los órdenes, todas las órdenes esotéricas. Nosotros venimos a una encarnación y recibimos en la cueva de la creación la información akáshica para nuestro ADN.
información akáshica es la información de memoria terrestre de nuestro ADN. Recibimos la información akáshica, la información de esos antepasados, la información de ese alma anterior, de las vidas pasadas, como dijera alguien, pero que ya nos hemos dado cuenta por consultas y por la experiencia propia de que no es siempre de vidas pasadas y a veces es de vidas contemporáneas, y eso es mucho más importante, produciendo un sistema que es perfecto, maravilloso para la evolución. Porque este sistema de, si se quiere, reencarnación de las almas, por decir así, reencarnación en familias akáshicas o en familias, en clanes familiares, lo que en otras culturas se llamaba las familias karmáticas, cosa que ya no es necesaria más a partir del 2012 para el humano. El karma ya no es necesario, en la realidad ya es una etapa de evolución totalmente diferente. Esta que comenzó en el 2012 no requiere de karma, ya no requiere de karma. Estas familias akáshicas es un sistema maravilloso, porque eso nos permite que nosotros, obviamente volviendo al ejemplo anterior, generemos de repente un doble de mi abuelo Antonio, que no tiene por qué ser, de repente no es doble de nadie a la vista. Generemos entonces un doble de mi abuelo Antonio, pero que me da una información especial para mi propia vida y para manejarme con ese hijo, que es doble de mi abuelo Antonio, que es mi hijo querido del alma, pero que obviamente adicionalmente tengo, por decir así, una dosis adicional de empatía automática con ese hijo, porque ya lo conozco, porque ya tengo información de ese hijo, o de ese tío, o de ese abuelo, o de mi madre, o de mi padre, y yo estoy haciendo un doble de mi madre o de mi padre, y obviamente implica que yo ya conozco el fondo de ese ser, que es igual al de aquel, y que permite lógicamente una evolución hiper acelerada, porque yo no tengo que conocer a todo el mundo de nuevo, no tengo que volver a conocer a toda mi familia de nuevo, sino que ya tengo la información y ya los conozco, y mi evolución y la de ellos es mucho más rápida, ellos también me conocen a mí. Miren qué bueno, esto es 33, minuto 33, segundo 33 en este momento, si estaremos diciendo algo importante. Yo ya tengo información de ese ser, y ese ser ya la tiene de mí, y por tanto nos manejamos ya con conocimiento previo. Hay mucho más felicidad, hay mucho más alegría, más conocimiento, más empatía, más cercanía. Obviamente esto adicionalmente trae a veces serios inconvenientes, como me dijera un consultante días atrás, una persona de 65 años que llorando me decía qué alegría enterarme de esto y darme cuenta y entender por qué siempre, siendo 4 hermanos, pensábamos que mi hermano Pedro era el único hijo de mis padres, porque ellos lo protegían específicamente demasiado y a nosotros 3 no. Miren qué interesante, decían, y esto lo van a encontrar en sus familias también, ustedes que son evolucionados, que son también, igual que yo, y muchos más, almas antiguas,
que tienen acceso, están teniendo acceso a toda esa información, están comprendiendo toda esa información. Porque por algo ustedes están dando con este video, porque están en el mismo nivel de conciencia en el que estamos muchos, están accediendo a la misma información de una manera u otra. También eso es a través de la rejilla, ya lo hemos explicado en algún otro video. Están accediendo a esa misma información del mismo nivel de conciencia. Por sincronicidad accedemos a la información del mismo nivel de conciencia. Y ustedes se encuentran con la información necesaria para el nivel de conciencia en el que están ingresando, que comparten conmigo. Y así nos vamos encontrando con la información, de la misma manera que una vez pueden entrar en una librería y llamarles la atención el color de un libro determinado, que no tienen ni idea de qué se trata, y lo sacan y lo abren y leen un párrafo y lo sorprende la información que contiene y terminan comprándolo, y es lo que necesitaban. Porque entendemos ya cómo es el sistema. Bueno, de la misma manera, el sistema del que estábamos hablando es hermoso porque permite una vida con más alegría, con un compartir más fácil, con una evolución de conciencia más fácil, porque me es mucho más fácil a mí comprender a mi hijo si viene de mi misma familia akáshica, comprender y tener la empatía automática de comprender qué es lo que pretende de la vida y qué es lo que quiere. Amén de, como les decía, por ejemplo, en ese otro caso, poder ocasionar problemas como en ese caso, ¿verdad? Que les decía de una persona de 60 años que efectuaba una consulta la semana pasada y que me decía comprender por qué mis padres sobreprotegían a mi hermano Pedro. Nosotros llegamos a pensar, los otros tres, que no éramos hijos de los mismos padres, porque era todo para él, todo para él. Y ahora comprendo que Pedro es doble de mi madre, que era una mujer permanentemente enferma. Y mi padre entonces, en su chacra, cuando todos trabajábamos en la chacra, en julio y hacía mucho frío, estábamos de repente intentando cultivar algo y hacía mucho frío y comenzaba a llover. Y mi padre mandaba inmediatamente a Pedro al galpón a ordenar cosas que ya estaban ordenadas, solo para protegerlo. Y cuando él regresaba y decía, ya está todo ordenado, ¿puedo seguir con ustedes? No, ahora vas a ayudar a tu madre a la casa, para proteger a ese hijo que era doble de su esposa, que era muy enferma. Si mi hijo es igual, yo tengo que protegerlo a muerte, porque si no me quedo subconscientemente sin mi hijo y sin mi esposa, tal vez, si pasa algo, cosa que no puedo permitir. Y las madres quieren por igual a los hijos, me dijo una señora. Yo le digo, por supuesto que sí, pero tienen cierta información subconsciente que les hace proteger más a unos que a otros. Entonces este mismo señor me decía, ¿y sabe qué? La única bicicleta 0 kilómetros de toda nuestra vida fue para él. La mejor ropa era para él. Todo lo mejor era para él. Y ahora acabo de comprenderlo. Y entonces, ridículamente, con 65 años me voy a ir de aquí a darle un abrazo a mi hermano y a pedirle que me perdone por juzgarlo toda la vida, sin comprender por qué mis padres lo habían sobreprotegido. Así que digo, estamos entonces ingresando a comprender un sistema que es hermoso, que es benévolo, que es espectacular para nuestra evolución, que permite la evolución de conciencia de ese clan de sangre, de ese clan genético, de ese clan akáshico también, desde todo punto de vista,
aunque a veces genere realmente problemas muy grandes, o aunque a veces me haga tener, miren lo que les voy a decir, haga que yo tenga memoria, y una memoria perfecta de mis conflictos anteriores, de mis conflictos, de los conflictos de mis dobles anteriores, ¿verdad? Que genéticamente están relacionados conmigo y me haga a mí vivir esos mismos patrones o esos mismos conflictos que se repiten en patrones una y otra vez hasta que nuestro nivel de conciencia asciende y nos permite superar esos conflictos. Así es que de forma diferente a la que se dice normalmente, que de repente por ejemplo, los suicidios no hay que divulgarlos porque son contagiosos o producen suicidios. No es así. En la realidad lo que sucede es de que los suicidios son un conflicto más de familia complejo, y entonces hay familias que siempre tienen suicidios hasta tanto hay una evolución de conciencia que nos permite comprender que el suicidio no es una salida a los problemas de nuestra vida 3D. De la misma forma que hay clanes familiares donde hay determinadas, por ejemplo, determinados conflictos permanentes, como podríamos decir abusos o cosas de ese tipo, que se repiten una y otra vez hasta que el nivel de conciencia de ese clan genético, de ese clan akáshico, hasta que el nivel de conciencia se eleva y permite superar ese nivel de conflictos. Y entonces ya el clan de ahí en adelante no tiene más ese conflicto. Ese conflicto no es más un patrón dentro del clan y no se repite generación por medio como se suele repetir. A veces es generaciones directas una tras de otra, pero en general es generación por medio, porque la transferencia genética es de una generación a otra y la transferencia akáshica es con una generación por medio. Por eso los abuelos dicen: yo no tengo que educar a mi hijo, yo solamente tengo que malcriarlo, yo solamente tengo que darle sabiduría, información y algunas cosas más, pero no más que eso. Porque el vínculo entre abuelos y nietos es akáshico y muy poderoso. Entre padres y hijos es genético, preponderantemente genético. Así es nuestro sistema de transgeneracional. Y ahora, en unos segundos, vamos a arribar a los 44 minutos de video. Y vamos a dejarlo ahí, porque ese va a ser un nuevo límite de nuestro desarrollo del ADN, el 44% del ADN. Y muchos de ustedes se van a encontrar numerológicamente con el 44, aquellos que se encontraban con el 33 hasta ahora. Los que se encuentran con el 11 van a ir ascendiendo en eso y se van a dar cuenta de todo esto que estamos hablando. Vamos entonces a dejar por el día de hoy esta explicación, esta nueva explicación del transgeneracional. Prácticamente cuando lleguemos a los 44 y 44, a los 44 minutos y 44 segundos.